Hola, somos catolicos. La iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues el misterio de Dios en sí mismo no podemos entender con la razón, ya que es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. En este video presentamos 12 claves para adentrarnos más en este dogma. 1. La palabra Trinidad nace del latín. Proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres y triada, y el equivalente en griego es triados. 2. Fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue de Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170, para expresar la unión de tres divinas personas en Dios. Esto fue lo que dijo: los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Paratulicus 2:15. Trinidad significa un solo Dios y tres personas distintas. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica lo explica así: la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única, indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Sí, y el compendio lo explica de esta forma: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia decidió de forma infalible el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Trinidad se definió en 2 etapas: en el primer concilio de Nicea y en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió una parte del credo. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, quienes afirmaban que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. Por otro lado, en el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió a una herejía conocida como macedonianismo. ¿Pero por qué se les decía macedonianismo? Porque sus defensores eran de Macedonia. Ellos se negaban a la divinidad del Espíritu Santo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica: Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó bastante tiempo en desarrollarse, podemos demostrar distintos aspectos de esta doctrina con las Sagradas Escrituras. 7. La Biblia enseña que existe un solo Dios. El hecho de que solo hay un Dios se puso de manifiesto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor, que he elegido. Sépanlo, pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las epístolas de Pablo se narra lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de las misericordias, y Dios de la consolación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa en todos y está en todos. La Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto está proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él
todo era don amoroso y de verdad. También después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y ponla a mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor, mi Dios. El Espíritu Santo es Dios y así lo afirman las Escrituras. El libro de Hechos, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina, que habla y a la que no se le puede mentir. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pedro dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La distinción de tres personas divinas demostradas con la Biblia. Vamos a ubicarnos todos en Mateo capítulo 11 del versículo 25 al 27. Dice Jesús, exclama él, habla con su Padre, tú, Señor de los cielos, que te has ocultado ante los sabios y te has mostrado ante los sencillos. Nadie conoce más al Padre que el Hijo, ni nadie conoce al Hijo que el Padre. Dice que Jesús vino aquí a la tierra para poder enseñarnos, para poder demostrarnos el amor que te puede ofrecer Dios. No ese amor ameno, no ese amor de tiempo, sino ese amor eterno. Vemos aquí la diferencia entre el Hijo, que es Jesús, y el Padre, exactamente, con quien constantemente Él está hablando. Juan capítulo 14, del versículo 16 al 17. Jesús le pide a su Padre que envíe otro paráclito aquí a la tierra. Otro paráclito porque Él se consideró el primer paráclito en la tierra. Una vez que Jesús se elevó a los cielos, subió a los cielos, su Padre envió a ese paráclito, a ese consolador que es el Espíritu Santo. La distinción del Espíritu Santo, la diferencia es que Él es el producto del amor entre el Padre y el Hijo. Y Él no se muestra como Jesús de carne y hueso, sino que Él se muestra en acciones que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos dar. Por ejemplo, la solidaridad, ayudar a mi vecino o a mi vecina. Ciertamente es de fe que el Hijo procede del Padre, por una verdadera generación. Según el credo niceno-constantinopolitano, Él es engendrado antes de todos los siglos. Pero la procesión de una persona divina como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza es propiamente llamada generación, según la Enciclopedia Católica. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de esas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un Hijo si no hubiera sido generada por la primera persona de la Trinidad, que vendría siendo Dios Padre. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Podemos verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Y se los leo. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa al Espíritu Santo, que procede del Padre y el Hijo. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo. La Santísima Trinidad, siempre que tomamos conciencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes en nuestra alma. La honraremos asimismo cuando tratamos de entender con la ayuda de la fe que por el bautismo estamos llamados a la íntima unión de amor con las tres divinas personas. Suscríbete, dale like, comenta y comparte para que más personas sepan de la Santísima Trinidad.